De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a mirar un tema muy corto, pero muy importante. Tiene que ver con la celebración de Pesach en el judaísmo, que conmemora la salida de Israel de Egipto. Y obviamente que nosotros conmemoramos por estos días ese evento tan extraordinario como fue la liberación de la esclavitud y la liberación de la idolatría. Y eso es lo que nosotros llamamos Pesach. Pesach significa pasar por encima, o en inglés Passover, que quiere decir que Dios pasó por encima de las habitaciones, las casas de los israelitas y aquellas casas que tenían una señal de la sangre del cordero que había sido sacrificado en los dinteles de la puerta. Era una señal para que Dios no destruyera a los primogénitos de esas familias. Así que vamos a mirar algunas cosas que valen la pena tener en cuenta. El título de esta presentación es ¿El Cordero de Dios o el ídolo de Egipto? Bueno, porque tenemos que decir que el Cordero era un dios egipcio, era una deidad en Egipto. Y por consiguiente, Dios quiso que al salir de Egipto mostrásemos un rechazo a la idolatría y obviamente a la esclavitud, a la idolatría. Así que en el cristianismo le pueden llamar Pascua, pero en el judaísmo le llamamos Pesach. La etimología de la palabra Pascua puede derivarse de muchos significados. Puede ser una rama de algún árbol, puede tener otras diferentes connotaciones, pero en el judaísmo decimos Pesach. Así que Pesach es una festividad de 8 días de duración, 7 días en Israel, y decimos que su muerte deriva del hecho de que durante la última plaga, la muerte de primogénito pasó por sobre las casas judías. Es decir, sobre las casas judías, el primogénito no murió, pero todos los primogénitos de Egipto, tanto del ser humano como de los animales, murieron en este episodio. Pesach es conocido como la fiesta de la libertad, ya que conmemora el éxodo judío de Egipto, luego de 210 años de esclavitud. También Pesach se considera como el nacimiento del pueblo judío y sus lecciones de lucha e identidad continúan formando las bases de la conciencia judía hoy en día, de casi 3.500 años después de tal evento. Vamos a comenzar diciendo que el concepto de un Cordero de Dios es un concepto pagano, no es un concepto judío. Los judíos no adoran a los corderos ni a las ovejas, pero los paganos
lo hicieron. Los idólatras paganos lo hicieron. La matanza del Cordero Pascual en Egipto fue una afrenta, un desafío a los egipcios. Los judíos literalmente mataron y comieron al que los egipcios consideraban como un dios. Vamos a considerar algunas preguntas que tienen que ver con este tema específico. Primero, ¿qué significado tiene el hecho de que Dios pasó por sobre las casas de los israelitas cuando sucedía la muerte de los primogénitos egipcios? ¿Qué significado? Pues el significado es muy claro. Como había que sacrificar este animalito y había que untar los dinteles de las puertas con la sangre del animal, quiere decir que el judío había hecho tal y como Dios lo había ordenado. Y eso sirvió para que cuando pasara el Eterno por sobre las casas de los judíos, vieran esta sangre en los dinteles y no sucediera la matanza de los primogénitos. Luego era una señal, y también era una señal de un rechazo a la idolatría. El sacrificar al cordero de Pesaj es un rechazo a la idolatría, ya que este animalito era considerado como un dios de los egipcios. Otra pregunta: ¿qué significado adquiere el hecho de que Dios haya mandado pintar los dinteles de la puerta de las casas de los israelitas para así evitar que sus primogénitos murieran, como acabo de decir? Pues esto tenía el significado de que el pueblo judío se había hecho merecedor de la liberación de la esclavitud a la idolatría, sacrificando el dios de los egipcios, que era un animalito, y en este caso era un cordero o una cabra. Vamos a hacernos otra pregunta: ¿por qué razón no le quebraron las piernas? Y esto tiene que ver con el tema de la cristiandad, algo que está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón no le quebraron las piernas a Jesús durante su crucifixión? Y sí lo hicieron con los dos ladrones que fueron crucificados a su alrededor, al lado y lado. Bueno, resulta que la primera razón es que Jesús murió muy rápido. Muchas veces la crucifixión duraba varios días. La persona que era crucificada podía estar viva por varios días antes de morir. En el caso de Jesús, él murió muy pronto, muy rápido, y como cuenta el relato del Nuevo Testamento, los dos ladrones que estaban crucificados al lado y lado de él todavía estaban vivos. Entonces, como los romanos en esa época no querían dejar a ningún judío colgado en una cruz en un día viernes, entonces por eso les quebraban las piernas para que la persona muriera más rápido. La persona muere más rápido porque cuando las piernas no tienen un soporte, entonces el cuerpo se descuelga y viene una presión del tórax sobre los pulmones y a la persona le queda difícil respirar y se asfixia. Entonces, a Jesús no le quebraron las piernas
porque ya estaba muerto. Entonces, no había ninguna razón. Pero a los ladrones sí, porque todavía estaban vivos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se dice que es para que a Jesús no le quebraron las piernas, para que se cumpliera lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 46, que al cordero de Pesach no se le debía quebrar las piernas, ningún hueso. Entonces ellos usan eso para excusar, o mejor dicho, para aducir de que Jesús es ese cordero que está simulado en el cordero que fue sacrificado a la salida de Egipto. Entonces ya sabemos que la razón no es esa, sino la razón es de que Jesús ya estaba muerto y no había razón para que le quebraran los huesos, como sí había razón para que le quebraran las piernas a los ladrones que estaban al lado y lado de Jesús. Y tenemos que decir que el tema de los ladrones es un poco irónico, porque a los ladrones no se les crucificaba. La cruz era un suplicio romano diseñado para los agitadores del imperio, los subversivos del imperio romano. Y tengan en cuenta que Jesús, en mucho sentido, se considera que fue crucificado precisamente porque estaba atentando contra el imperio. En cierto sentido lo consideraron un subversivo. Muy bien. Ahora, otro aspecto que tenemos que considerar es cómo en el cristianismo, en la cristiandad, catolicismo o cristianismo o judaísmo mesiánico, como lo quiera llamar, se considera a la crucifixión de Jesús como un sacrificio. Primero que todo, no es un sacrificio si estamos hablando y utilizando los conceptos judíos y el concepto de los sacrificios de animalitos para perdón de pecados leves, los pecados, digamos, veniales, que le dicen en el cristianismo. Entonces, la crucifixión de Jesús fue un hecho que no tiene nada que ver con ningún tipo de sacrificio bajo la ley judía, por muchas razones. Primero, porque en el judaísmo solo se permitían el sacrificio de animales, y solo por los pecados pequeños. Por los pecados grandes no había necesidad de sacrificar ningún animal. La persona tenía que arrepentirse. También, en el contexto hebreo, no se permitía que los animales que iban a ser ofrecidos en un tipo de corbán, que ellos fueran previamente maltratados. Sin embargo, Jesús fue maltratado, golpeado, y bueno, entonces ahí no tiene ningún sentido que simule a un sacrificio bajo las leyes judías. Aparte de que en la Biblia hebrea se prohíben, se condenan los sacrificios de un ser humano. Entonces, estamos hablando de dos situaciones completamente diferentes y opuestas. Otra de las razones era que las leyes de sacrificios en el judaísmo requieren que para este tipo de sacrificio, hatat o de pecado, tenía que ser el cuerpo quemado, y el cuerpo de Jesús no fue quemado. También las personas que oficiaron
este evento de la crucifixión de Jesús no eran sacerdotes judíos, Coanim, de la tribu de Leví, sino que eran soldados romanos. Entonces, no cabe eso dentro de un requisito de sacrificio bajo las condiciones de la ley judía. Bueno, ahora, ¿cuál era el significado del sacrificio de Pesach? El significado principal era sacrificar al dios egipcio, sacrificar la idolatría egipcia. Y obviamente que esto fue una señal de rechazo a la idolatría y fue una señal del Dios supremo, de que Él es el Rey Supremo, que está en contra de todo tipo de idolatría. Idolatría tiene que ver con adorar o rendir culto a alguien que no sea Dios, el Creador, el Rey Supremo. Obviamente que tenemos que decir que había si ustedes leen los preparativos para este sacrificio de Pesach, había que tomar un corderito en el día 10 del mes de Nisan. Y había que tenerlo 4 días amarrado en la propiedad de un hogar israelita, antes de que fuera sacrificado en el día 14 del mes de Nisan. ¿Por qué razón? Muchas interpretaciones hay. Una de ellas, que es muy acertada, es que el animalito podía ser observado por los mismos egipcios. Y ellos se preguntarían, ¿por qué los judíos cogen a nuestro Dios y lo tienen amarrado? ¿Y para qué? Obviamente que la respuesta judía tendría que ser, porque vamos a sacrificar a su Dios y nos lo vamos a comer y lo vamos a quemar. Y obviamente también hay otra razón, y es que el animalito tenía que estar en un estado físico de perfectas condiciones, no podía tener ningún defecto físico. Entonces los 4 días servían para estas dos razones. Y obviamente que en el día 14 el animal era sacrificado. Bueno, entonces vemos que este sacrificio de Pesach podría decirse que tiene 2 motivos principales. Uno, no solamente la liberación de Egipto, la salida de Israel de Egipto, la liberación de la esclavitud, sino también el rechazo a la idolatría. La ironía de todo esto es que, contrario al rechazo judío a la idolatría, la cristiandad, llámese católicos, cristianos, judíos mesiánicos, adoptaron la idolatría al hacer de la figura de Jesús, quien era un ser humano, a hacerlo una parte de una Trinidad divina. O como Juan el Bautista lo dice en el momento de su bautismo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues tenemos que decir que ese Cordero que fue sacrificado a la salida de Egipto no tenía nada que ver con ningún perdón de pecados.
De manera que todo esto que hemos estado hablando acá en este corto momento como un mensaje aclaratorio nos define que el propósito en el judaísmo es el recordar todos los días de nuestras vidas la salida de Egipto, como asimismo recordar que debe haber un rechazo a todo tipo de idolatría. Idolatría, tener a un ser humano en un aspecto de divinidad. Eso es idolatría. Esa es la ironía que tiene el haber convertido la figura de un Jesús en una divinidad, cuando el propósito de la Biblia hebrea era sacrificar un cordero para efectos de mostrar el rechazo hacia la idolatría. No quiero continuar más con el tema, por ahora quiero dejarlo ahí y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.